Terminamos el paso número 8, vamos ahora al paso número 9, que consiste en transformar las medianas de la muestra en un valor de chi cuadrada, es decir, vamos a obtener el estadístico de prueba, y ese valor de chi cuadrada que obtengamos, yo lo voy a acomodar en mi gráfico para ver si cae dentro o fuera del intervalo de confianza y tomar una decisión con respecto a si rechazar o no la hipótesis nula. Mira, para calcular el estadístico de prueba de Kruskal-Wallis, que Kruskal-Wallis denomina con la letra H, vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula me dice lo siguiente: hay que dividir el número 12 entre el número de datos que tengo multiplicado por el número de datos que tengo más 1. Esta n mayúscula representa el total de datos que tengo, sin importar la muestra, es decir, 7 más 8 más 6, ese va a ser el valor de n. Luego, necesito los rangos de los datos, los rankings de los datos. Ahorita vemos cómo calcular estos rankings. Y lo demás es muy sencillo. Acá abajo necesito solamente el tamaño de cada muestra, n subíndice j, que ya obtuve yo acá previamente en el paso número 8. Y luego necesito nuevamente el valor de todos los datos, n mayúscula, que ya dijimos que es el total de todos los datos, 7 más 8 más 6, ¿sí? Entonces creo que aquí lo único tal vez laborioso va a ser calcular los rankings. Lo demás es muy sencillo. ¿Cómo se calculan los rankings? Hay que poner los datos de todas las muestras ordenados de menor a mayor. Aquí yo ya lo hice en esta tabla. El número 35 es el menor de todos mis datos y los fui ordenando de menor a mayor hasta llegar al mayor, que fue 107. Y luego a cada dato le doy un ranking, empezando con el número 1 al más chiquito, al dato menor, y al dato mayor pues le voy a dar el ranking de 21, dado que tengo 21 datos en total. Bueno, vamos a llenar la tabla desde el principio juntos para calcular estos rankings. Primero, me voy a traer los datos de la muestra 1 a mi tabla de cálculo de rankings. Los copio y los pego en mi tabla. Y todos estos corresponden al hospital 1, entonces aquí en la columna de hospital voy a ponerle un 1. Seguimos con el hospital 2. Copio todos mis datos y los pego en mi tabla abajo de la muestra 1, y estos datos van a llevar en la columna de la izquierda el número 2, dado que corresponden al hospital 2. Luego seguimos con el hospital 3. Copio todos mis datos y los pego abajo de los datos del hospital 2. Y estos datos que son del hospital 3 llevarán obviamente un número 3. Bueno, déjame copiar el formato de este 3 para que crezca el 3 de arriba. Ya está, que todo tenga el mismo formato. Ahora necesito ordenar todos mis datos de mis 3 muestras de menor a mayor. Entonces voy a seleccionar todos mis datos y me voy a datos. Está tardando un poco el Excel el día de hoy. Y me voy a donde dice ordenar. Y voy a ordenar mis datos por la columna de tiempo de espera. ¿Sí? Quiero ordenar estos datos de menor a mayor. Mis datos tienen un encabezado porque seleccioné desde estos encabezados de aquí. Entonces, ahora sí ya estoy listo. Dado que mis datos tienen encabezados y marqué aquí una palomita, doy a aceptar y se van a ordenar mis datos de menor a mayor. Nuevamente el proceso está tardando el día de hoy un poco. Y ya están ordenados mis datos. Y si te fijas, conservé la etiqueta en la izquierda, ¿sí? Yo sé que el número 35 corresponde al hospital 3. Yo sé que el número 38 corresponde al hospital 1. Yo sé que este número 42 corresponde al hospital 2. Y que este otro número 42 corresponde al hospital 3. Es muy importante no perder la etiqueta de cada dato para saber a cuál muestra corresponde. Ahora sí vamos a establecer los rankings. Dijimos que el primer dato va a tener el número 1, luego el 2 el que sigue, luego el 3 el que sigue. Ya con esto tengo todas las... tengo una serie de rankings. Yo creo que si hago clic en la esquina inferior derecha se va a poner un consecutivo. Sí, ahí está 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. ¿Sí? Así llegamos hasta el último dato, que es el 21.
Pero bueno, nosotros sabemos por pruebas de hipótesis con rankings que hemos hecho anteriormente que si tenemos empates en los números, como es este caso, aquí tenemos dos números 38, tenemos un empate, el ranking no es para este el 2 y luego para el que sigue el 3, deben tener el mismo ranking dado que tienen el mismo valor los datos. Vamos a promediar entonces los rankings, el promedio de 2 y 3 es 2.5 y ese es el ranking que le vamos a poner a ambos números. Ahí está, 2.5. Déjame abrir un poco aquí el número de decimales que tenemos para que se vea el 2.5. Ya está. Seguimos buscando empates, 39, 42 y 42. Aquí nuevamente tenemos un empate. Entonces, el promedio del ranking 5 y el ranking 6 debe ser 5.5. Entonces, establezco como ranking en ambas celdas el 5.5 y acá donde me lo redondeo a ningún decimal voy a abrir un decimal más para que se vea el ranking en 5.5. Seguimos buscando empates, 48, 51, 56, 60, 61, 62, 68, 73, 75, 87, 89 y 89. Aquí tenemos otra vez otro empate. Entonces aquí el promedio de los rankings entre 17 y 18 debe ser 17.5. Ya está. Y abro para esta celda un decimal más para que se vea cuál es el ranking. Y para esta última que no necesito decimales le voy a quitar el decimal. Ya está. Ya tengo entonces establecidos todos mis rankings. Ahora, la fórmula cómo funciona. Me dice que debo sumar todos los rankings, ¿sí? Pero elevados al cuadrado. Entonces, vamos a llenar esta tablita de aquí que me va a ayudar a hacer esta partecita de la fórmula. La sumatoria de los rankings de cada muestra elevados al cuadrado divididos entre el total de datos que tenemos en cada muestra. ¿Sí? Entonces voy a borrar este renglón por ahora para irte mostrando cómo lo fui haciendo paso a paso. Primero vamos a poner aquí cuál es el tamaño de muestra en cada una de ellas. Ese dato ya lo tenía yo acá en esta otra tabla, entonces me voy a traer ese dato. Para el hospital 1 el número de datos era 7, para el hospital 2 el número de datos era 8 y para el hospital 3 el número de datos era 6. Bueno, ya está. Ahora vamos por los rankings. Vamos a utilizar una fórmula que se llama sumar sí, para que me sume los rankings de cada una de las muestras por separado. Entonces voy a borrar este renglón nuevamente y te voy a mostrar cómo se hace. Es igual a sumar sí, es una suma condicional. Si en toda esta columna establezco una coma, el valor es igual a 1 para la muestra 1, coma, entonces que me sume todos los rangos que tengo en la columna de rankings, ¿sí? Me sume todos estos datos si tienen un 1 en esta columna. Eso es lo que dice la fórmula. Cierro paréntesis y me hace el cálculo. Ya tengo la suma de todos los rankings de la muestra 1. Vamos a hacer lo mismo para la muestra 2. Es igual a sumar si, abro paréntesis, si en toda esta columna el criterio es que tengan un 2, establezco el número 2, coma, y le digo de dónde quiero que me sume los datos, de la otra columna, que me sume entonces acá, la de los rankings. Cierro paréntesis y la suma de los rankings me da 120. Ahora vamos a hacer lo mismo con la muestra 3. Es igual a sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono toda la columna donde está el criterio, coma, pongo el criterio, que en este caso es que haya un 3, coma, y ahora pongo toda la columna donde quiero que me haga las sumas. Cierro paréntesis.
Ya está, entonces ya tengo la suma de los rankings de cada muestra, 58.5 para la muestra 1, 120 para la muestra 2 y 52.5 para la muestra 3. Ahora la fórmula me dice que esos rankings tienen que estar elevados al cuadrado. Eso lo voy a hacer en este otro renglón. Borro nuevamente los resultados para hacer el cálculo junto contigo. Entonces voy a poner igual a este dato multiplicado por el mismo, porque lo voy a elevar al cuadrado. Y esta fórmula ya nada más la jalo hacia la derecha, aquí haciendo clic con el mouse y arrastrando la fórmula hacia la derecha para que me haga los cuadrados correspondientes en el resto de las muestras. Ahora, la fórmula me dice que estos rankings elevados al cuadrado, los que tengo en este renglón, los debo dividir entre su tamaño de muestra, que ya los tengo acá en este otro renglón. Entonces vamos a hacer esas divisiones. Entonces va a ser el ranking elevado al cuadrado de la muestra 1 dividido entre el total de datos de la muestra 1. A ver, algo me falló aquí en la fórmula. Dividido entre el total de datos que tengo en la muestra 1. Ahora sí. Algo estoy haciendo mal. Sí, ya vi que tengo un error en la primera celda. Va a ser igual a esta celda entre esta celda, los rankings entre su tamaño de muestra, los rankings elevados al cuadrado. Doy enter y ahora esta fórmula la arrastro para el resto de las muestras y ya está. Entonces ya tengo cada RJ elevada al cuadrado dividida entre NJ. Es este renglón, pero me dice la fórmula que tengo que sumarlo todo. Entonces esa suma la voy a hacer en esta celda. Es igual a suma, abro paréntesis, de el último renglón. Y ya está, me da 2748.27. Ya tengo esta parte de la fórmula. Ahora voy a hacer la parte de la izquierda. Voy a dividir a 12 entre n por n más 1. Eso lo tengo aquí. Lo voy a poner en esta celda, ¿sí? Va a ser igual al 12 dividido entre, abro paréntesis, el total de datos de todas mis muestras, que por cierto ya había calculado yo previamente aquí. El total de datos que tengo, la suma de todos estos datos, el conteo de todos los datos me da 21, tengo 21 datos. Esto lo voy a multiplicar por, abro otro paréntesis, n más 1, ¿sí? Esta parte de aquí de la fórmula. Entonces otra vez va a ser este 21 más 1. Cierro paréntesis. Y cierro el paréntesis de todo el denominador. Y me da 0.025. Ya tengo esta parte de la fórmula, ya tengo esta parte de la fórmula. Me falta ya nada más esta parte de acá. 3 por n más 1. Eso lo voy a hacer aquí. Es igual a 3 por, abro paréntesis, n más 1. N vale 21 más 1. Cierro paréntesis. Y me da 66. Ahora vamos a juntar las tres partes de la fórmula. La primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Entonces eso me va a dar el valor de h que voy a poner en esta celda. Va a ser igual esa h a 12 entre n por n más 1, que está en esta celda, multiplicado por la sumatoria de los rangos elevados al cuadrado entre su tamaño de muestra, que tenía esta parte de la fórmula en esta celda, ¿sí? Y todo esto lo voy a poner en un paréntesis. Todo esto le voy a restar 3 por n más 1 que tengo en esta celda. Doy enter y me da 5.38. Listo. H es mi estadístico de prueba de Kruskal-Wallis y será este número el que tendré que localizar dentro de mi gráfico, pero eso ya lo haré en otra cápsula. Gracias por tu atención, hasta luego.